Bienvenidos al tutorial sobre cómo construir una aplicación con Spring Boot y desplegarla en Postman con Kubernetes. En el último vídeo vimos cómo crear un deployment para nuestra aplicación de Spring Boot containerizada, lo cual nos da muchas ventajas a la hora de desplegar dicha aplicación en Kubernetes. Hasta ahora, en los ejemplos que hemos visto, solo he implicado un único microservicio y por tanto un único pod. Pero en una aplicación real, y más aún en una aplicación de microservicios, lo normal es que hayan varios microservicios y por tanto varios pods, y dichos pods deben interactuar entre sí. Por ejemplo, imaginad que tenemos otro microservicio denominado saludos app, que proporciona un método para retornar un saludo y nuestro microservicio de notas necesita llamar a dicho microservicio. Bien, veamos un poco de código. Aquí vemos el microservicio de notas, que es el microservicio que hemos usado en los ejemplos anteriores, ¿vale? Y el microservicio de saludos, que es el nuevo. ¿Vale? Básicamente es un microservicio de Spring Boot, con lo cual, pues si miramos el POM.xml, pues el parent es Spring Boot Starter, ¿vale? Y tiene una dependencia con el Starter Web, ¿vale? Básicamente como cualquier aplicación de Spring Boot. Y después tiene el archivo principal de la aplicación, saludos application, como cualquier otra aplicación de Spring Boot, y he definido un controller, ¿vale? Un REST controller, que proporciona un endpoint a través del método http-get a través de la URL saludo, ¿vale? Que recibe un parámetro por la request denominado nombre, con el cual le pasaremos el dato de la persona a la cual queremos saludar, ¿vale? Este método lo único que va a hacer es devolver un mensaje de saludo hacia esa persona, ¿vale? Básicamente muy sencillo. Después, el archivo container file es el archivo que nos permite containerizar la aplicación. Es muy similar al de notas, pero es más sencillo puesto que no definimos ninguna carpeta temporal para la base de datos, ya que no lo usa, ¿vale? Simplemente definimos esto, el jar que usa, y los ponemos en un puerto 8001, ¿vale? Recordad que si lanzamos la aplicación de dos microservicios en el mismo ordenador, necesitamos ponerlo en diferente puerto, ¿vale? Para que escuchen diferente puerto, ¿no? Porque si no, entra en colisión, ¿vale? Como el microservicio de notas usa el 8080, este lo ponemos al 8001, ¿vale? Con lo cual, aquí en el Application Property, pues tenemos la propiedad server.pod apuntando al 8001. Bien, vamos a ejecutarlo. Y ya lo tenemos lanzado. Vamos a invocar a su URL al puerto localhost 8001 /saludo, al que le pasamos el nombre, por ejemplo, Carlos, ¿vale? Y efectivamente el microservicio nos retorna el mensaje de bienvenida, ¿no? Bienvenido Carlos. Bien, veamos ahora el otro microservicio, el de notas, ¿vale? Lo que hemos hecho aquí es añadir un nuevo endpoint, ¿vale? Es decir, tenemos un endpoint que nos devolvía una lista de notas, pues vamos a enriquecerlo con un mensaje de saludo, ¿vale? Entonces básicamente he creado un método nuevo que se accede a través de la URL notas /saludar seguido del nombre de la persona a saludar, y lo que se hace primero es acceder al repositorio para obtener la lista de notas y después accede a un servicio que se ha creado nuevo, que lo que hace es invocar al microservicio de saludos, ¿vale? Con el nombre que recibe como parámetro, ¿vale? Para obtener el mensaje de saludo, ¿vale? Básicamente para almacenar la información se usa un saludo de TO que contiene la lista de notas y el mensaje de bienvenida, ¿vale? Entonces, si echamos un vistazo al saludo service, ¿vale? Básicamente es un servicio que lo único que hace es usar el REST template para acceder al microservicio de saludos, ¿vale? Aquí se almacena, se calcula una URL con la URL donde se encuentra el microservicio de saludos, y el método saludar utiliza esa URL para construir la URL con el parámetro nombre, ¿vale? Después lo invoca y el resultado lo devuelve, ¿vale? Para obtener esta URL se basa en dos propiedades. Si vemos el Application Properties, tenemos la propiedad app.saludoservice.host, que sería la dirección de la máquina donde se encuentra alojado el microservicio de saludos, que en mi caso sería localhost, ¿vale? Y appsaludoservice.pod, que es el puerto, ¿vale? El host y el puerto, que en el caso del 8001. Vale, vamos a echarlo a andar. Y vale, ya lo tenemos lanzado. Vamos a abrir una pestaña y lo invocamos. Le pasamos la URL notas /saludar
le pasamos el nombre Carlos y efectivamente nos devuelve una salida correcta. Aquí tenemos las notas con la lista de notas y la propiedad mensaje con el mensaje de bienvenida, ¿vale? Que coincide justamente con lo que ha devuelto el microservicio de saludo, ¿vale? Bien, una vez que hemos visto esto, la pregunta es ¿cómo comunicamos las aplicaciones dentro de Kubernetes? Cada uno de estos microservicios irá en su propio contenedor y por tanto en su propio pod. Si los contenedores estuvieran en el mismo pod, la respuesta sería fácil. Pueden utilizar localhost junto con el puerto que le asignemos al contenedor, pero lo normal es que cada contenedor vaya a un pod diferente. Por tanto, tenemos la duda de cómo comunicamos los contenedores en caso de que estén alojados en diferentes pods. ¿Cómo se comunica un pod con otro pod? Bien, sabiendo que un pod es como si fuera una máquina, un ordenador, con su propia IP, la primera opción sería usar directamente la IP del pod. De hecho, es como si tuviéramos dos ordenadores y en uno tenemos nuestro microservicio de notas y en el otro ordenador tenemos el microservicio de saludos. Simplemente tendríamos que conocer la IP del microservicio, o sea, la IP de la máquina donde se encuentra alojado el microservicio de saludos y de esa forma el microservicio de notas puede invocar al de saludos. Pero hay que tener en cuenta que los pods, a diferencia de los ordenadores, son efímeros y cuando un pod muere, al crearse el nuevo pod, este tendrá una IP diferente, por lo que tenemos un problema. El microservicio de notas no conoce cuál es la nueva IP del microservicio de saludos. ¿Cómo podemos resolver esto? Bien, la respuesta es fácil. El mecanismo más sencillo para poder realizar esta comunicación entre los pods es a través de los servicios. Los servicios son una abstracción que proporciona Kubernetes y que nos ayuda a exponer un grupo de pods sobre una red. Y es que los servicios nos abstrae el problema que hemos visto antes sobre conocer las IPs de los pods, lo cual nos facilita el descubrimiento de aplicaciones de manera muy sencilla. Los servicios agrupan a un grupo de pods, como por ejemplo el microservicio de saludos, y les permite asignar un nombre de forma que si otro pod quiere comunicarse con cualquier pod del grupo de microservicio de saludos, simplemente conociendo el nombre de su servicio puede conseguirlo. Es decir, los servicios son como una especie de DNS, es decir, cuando un pod quiere comunicarse con otro pod, lo hace a través del servicio asociado, ¿vale? Es ese servicio asociado el que se encarga de monitorizar los pods y su IP, de forma que tiene una tabla interna con los pods y su IP, y si hay algún pod que falla y se crea otro nuevo, el servicio actualiza su tabla. Por tanto, es el servicio el que sabe en todo momento cuáles son los pods vivos y sus IPs. Para definir un servicio lo podemos hacer a través del manifiesto, como cualquier otro recurso de Kubernetes. En Kubernetes tenemos varios tipos de servicios, como por ejemplo los cluster IP o los node pod, entre otros, que se diferencian básicamente en la forma de acceder a ellos y la funcionalidad que realizan. Pero para simplificar el ejemplo de este vídeo, para nuestro caso usaremos el tipo por defecto que es un cluster IP, ¿vale? Bien, aquí vemos las tres partes básicas de un servicio, ¿vale? La primera es el nombre, su nombre. Es decir, el nombre es la manera de referirnos a este servicio desde cualquier pod externo al servicio. De forma que cuando un pod quiera comunicarse con un pod de un servicio, usaremos dicho nombre en la cadena de conexión, ¿vale? En segundo lugar, tenemos el selector, ¿vale? El selector indica el criterio por el cual se van a asociar los pods a nuestro servicio. Por ejemplo, aquí se utiliza un atributo app que contiene el valor myapp, por lo cual cualquier pod que contenga una etiqueta app con dicho valor se asociará automáticamente a dicho servicio. Por último, tenemos el apartado de los puertos, ¿vale? Es decir, en este apartado indicamos por cuál puerto se accede al servicio y a cuál puerto del pod se redirige el tráfico. Por ejemplo, vemos que el servicio va a escuchar por el puerto 8080, ¿vale? Es decir, ese puerto de entrada al servicio. De forma que cada petición que llegue por dicho puerto lo va a redirigir a los pods que estén asociados a dicho servicio. En concreto, los va a redirigir al puerto 9376, que es el puerto que se indica en la propiedad target pod, ¿vale? Por tanto, pod hace referencia al servicio y target pod hace referencia al puerto del pod, ¿vale? Es decir, si llega una petición al servicio por el puerto 80, lo va a redireccionar al puerto 9376 del pod. Si omitimos la propiedad target pod, entonces por defecto el target pod será el mismo valor que tenga la propiedad pod, es decir, en nuestro caso el puerto 80, es decir, que si llega un paquete por el puerto 80 de servicio lo redireccionará al puerto 80
del pod, ¿vale? Bien, veamos cómo haríamos un servicio para nuestro microservicio de saludos, ¿vale? Bien, lo primero que vamos a tener en cuenta es que como las aplicaciones irán en pods diferentes, ya no tenemos colisión de puertos, con lo cual nuestro microservicio de saludos puede ejecutarse en el puerto 8080, ¿vale? Con lo cual vamos a cambiarlo, ¿no? Primero aquí en la propiedad del notas vamos a decir que el app saludos service pod es el 8080 y la URL va a ser precisamente el nombre de servicio, es decir, vamos a crear un servicio que se llama SOS Saludos y va a ser el encargado de conectarnos con el pod de servicios, ¿vale? Después vamos a cambiar la base de datos para que use el ShareBD y con esto ya hemos terminado con el de notas y en el de saludos cambiamos los puertos, ¿vale? Aquí esto lo ponemos con el puerto 8080 y en el container file igual, lo tenemos aquí en el 8080, ¿vale? Aquí. Bien. Vamos a la consola. Esta es la carpeta donde está alojado el proyecto del microservicio de notas. Así que vamos a compilar, me doy clean install, ¿vale? Para tener el WAV actualizado. Y ahora ejecutamos el comando podman build -t microservicio de notas para construir la imagen del contenedor. ¿Vale? Y lo mismo haremos con el otro microservicio. Compilamos y invocamos el build, pero esta vez con el nombre de saludos. Vale, ya tenemos las imágenes creadas. Ahora vámonos al Podman Desktop, puesto que tenemos que subir las imágenes al KIN, al clúster de Kubernetes, ¿vale? En este caso aquí tenemos las imágenes, este es el microservicio de saludos, le damos aquí la opción Push Image to KIN Cluster, ¿vale? Para subir la imagen del microservicio de saludos y lo mismo con el microservicio de notas. ¿Vale? Con lo cual, el clúster de Kubernetes ya está listo para crear los pods, ¿vale? Bien, una vez que tenemos hecho esto, vamos a ver el manifiesto del deployment de saludos, ¿vale? Que básicamente es muy similar al del notas, ¿vale? Simplemente lo único que se diferencia es el nombre, ¿vale? Este es el nombre del deployment, saludos deployment, ¿vale? El selector va a ser saludos app, ¿vale? Y el pod que va a tener se llama saludos app, que tiene un contenedor también denominado saludos app. Esta es la imagen del contenedor, que es la que acabamos de hacer, y va a escuchar por el puerto 8080, ¿vale? Entonces vamos a aplicarlo. Bueno, antes que nada vamos a actualizar el pod de notas. Apply -F. Subimos de nuevo el de notas y ahora el de saludos, ¿vale? Con lo cual ya tenemos los dos deployments. Ya tenemos los dos pods. De hecho, si hacemos un clic aquí a este pod, y ejecutamos el ifconfig, vemos que este pod tiene este puerto, el 10.244.0.7, ¿vale? Bien, una vez que hemos hecho esto, vamos a ver el servicio, cómo sería. Aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Bien, como vimos antes, esta es la estructura del manifiesto del servicio, ¿vale? El nombre
es SVC saludos, ¿vale? Que si miramos aquí es justamente el que teníamos puesto en la propiedad, ¿vale? Este es el nombre de saludo, con lo cual para que reconozca la conexión, ¿vale? Entonces, este sería el nombre del servicio. Después el selector, ¿vale? Pues usamos app, saludos app, ¿vale? Recordad que aquí en nuestro pod, de nuestro deployment de saludos, tenemos como labels saludos app, ¿vale? Es decir, este pod lo va a incluir dentro de este servicio, y en la parte de puertos directamente pues tenemos el puerto port, ¿vale? Es decir, el servicio se va a acceder a partir del 8080 y lo va a direccionar al puerto 8080 de nuestro pod, ¿vale? Que coincide esto. Bien, una vez que hemos visto esto, vamos a lanzar el script. ¿Vale? Entonces, ya tenemos aquí nuestro servicio, ¿vale? Que está escuchando por el puerto 8080, con lo cual ya nuestra aplicación tiene que funcionar. De hecho, vamos aquí, abrimos una pestaña al puerto 30010 para notas, ¿vale? Vemos que se me había lanzado el puerto, ¿vale? Cogemos el nombre del pod de notas, ¿vale? Que vamos a exponer. Pod forward, el nombre del pod 30010 al puerto 8080, ¿vale? Entonces, así que ya funciona, ¿vale? Y si metemos nuestro nuevo endpoint, saludos, con el nombre Carlos, vemos que efectivamente también funciona, ¿vale? De hecho aquí tenemos lo que tenemos antes en el ordenador de Windows, ¿vale? Al principio del vídeo. Tenemos aquí las notas y el mensaje que ha sido obtenido a través del microservicio de notas, ¿vale? Es decir, prácticamente se ha obtenido a través dentro del pod de notas, ¿vale? Con lo cual ha funcionado. De hecho, fijaros que si ahora cogemos y supongamos que el pod de saludos muere, vamos a matarlo. ¿Vale? Automáticamente el deployment regenerará un nuevo pod, ¿vale? Para hacer converger el estado actual con el estado deseado. Y aquí tenemos otro nuevo pod. De hecho, si entramos dentro de él, y hacemos un ifconfig, vemos que efectivamente ahora la IP ha cambiado, ¿no? Si os acordáis, antes el primer pod de saludos tenía la IP 10.244.0.7 y ahora tiene la 0.8, ¿vale? Con lo cual la IP ha cambiado. Y sin embargo, si volvemos a recargar, la aplicación sigue funcionando, ¿no? Incluso si cambiamos el nombre, ¿vale? Por ejemplo, Alfonso, ¿vale? Veis que efectivamente la aplicación está funcionando a pesar de que el microservicio de saludos, el pod de servicios de saludos, ha muerto, ¿vale? Es decir, el pod de notas, con microservicios de notas, no se ha enterado de que el microservicio de saludos ha muerto y utiliza un nuevo pod, ¿vale? Eso es la ventaja que tiene de usar servicios con Kubernetes, ¿vale? Pues bueno, pues esto es todo por este vídeo. En los siguientes vídeos seguiremos viendo más cosas interesantes de Kubernetes, ¿vale? Pues muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos la próxima. Chao.